Hola, buenos días a todos. Somos Alfonso Freire Sánchez, Jesús López González y José Serra Florensa y os venimos a presentar nuestra ponencia para el Congreso que lleva el título de El montaje y el etalonaje como sello autoral, exploración de los axiomas estéticos, creativos y narrativos de la Snyder Cut frente a la Justice League de Whedon. Pues nada, como contexto para situarnos un poco en el trabajo que hemos realizado en la ponencia, existe un claro auge del cine de superhéroes con fenómenos muy significativos en taquilla y en la industria. La segunda es el caso en concreto, que es la sustitución que se produce del director del enfoque autoral de Zack Snyder por Joss Whedon y el lanzamiento final de la denominada Snyder Cut como resultado de una movilización sostenida por parte de la audiencia reclamando este corte. Así pues, que las preguntas de investigación que nos hemos planteado es cómo se produce esta colisión que existe entre dos visiones autorales profundamente diferentes, ¿no? Entre dos directores que abordan el mismo material para ser editado, y cuál es, sobre todo, cuál es el papel del montaje y del etalonaje en la construcción del tono, la narrativa y, sobre todo, la emoción que le transmite al espectador este montaje. Por tanto, para llevar a cabo nuestra investigación hemos realizado una metodología que es un análisis fílmico comparativo de carácter cualitativo, donde realizamos aportaciones teóricas de autores clásicos y contemporáneos que se sitúan en el mundo del montaje y el etalonaje. Para ello, el estudio se basa en teorías estéticas y como una herramienta que tratan la edición como una herramienta narrativa, abordando el caso de estudio, que es el análisis de las diferencias en la paleta cromática, tanto en la que contraste también, y la iluminación que se aportan en las dos versiones de la Justice League, evaluando la influencia que tiene la composición de cada una de las obras para impactar sobre todo en el público objetivo. Bien, la importancia que tiene el montaje en el cine se rememora y se hace evidente con el Oscar al mejor montaje, pero sobre todo el montaje es un elemento central para construir el ritmo de nuestra narración que vamos a proponer. Es como la base del ritmo del lenguaje cinematográfico. Tal como decía Jean-Luc Godard, es como el latido de ese corazón que hace que la función rítmica pueda avanzar en el conflicto emocional que se propone en la historia. Y tal como nos decía Einstein, nos decía que era un montaje intelectual que nos permitía contraponer planos para sacar y extraer un significado nuevo para la obra. Finalmente, hacemos referencia a la regla de seis presentada por Walter Moore, ¿vale? Que subraya que el montaje, su principal finalidad es dar emoción y sobre todo una coherencia narrativa para enriquecer la experiencia del espectador. Bien, dentro de la edición, el etalonaje, que es la corrección y unificación del color, tal como la podemos entender para darle una coherencia visual a todo un proyecto audiovisual, el etalonaje también contribuye a configurar una identidad y dar una serie de características a la obra, ¿vale? En este caso, por ejemplo, te podemos remitirnos al cine noir clásico con el uso de blancos y negros que con marcados contrastes nos permiten asociar a esa idea al fatalismo y al misterio. Y como un caso más actual y contemporáneo de la ficción actual tenemos a Christopher Nolan, que es un director reputado que lo que hace es utilizar correcciones de color frías y un poco distantes para transmitir esa sobriedad que tiene pues, el carácter tecnológico en sus obras, ¿no? Que es como piramidal. Así pues, diferencias que encontramos entre el montaje y el etalonaje en las versiones de Snyder y Whedon son las siguientes. En cuanto a la duración del primer metraje de Zack Snyder, estamos hablando de un metraje extenso de 242 minutos, mientras que Whedon estamos hablando de unos 120. En el caso de Zack Snyder una edición pausada y dilatada. En el caso de Whedon se sirve
se sirve sobre todo de los arquetipos y del fenómeno estrella del cine actual de superhéroes, que se basa en un montaje muy rápido y dinámico. Snyder nos propone un montaje extensivo con planos largos, secuencias completas, mientras lo que propone Whedon es un montaje muy fragmentado con cortes rápidos y frecuentes. Esto impacta de lleno en la organización que tienen los capítulos, ¿vale? En Zack Snyder los tenemos totalmente titulados, pero en Whedon tenemos la construcción en 3 actos. Por otro lado, en cuanto al uso de la cámara lenta, es un recurso expresivo que Zack Snyder sí puntualiza para enfatizar el dramatismo, pero sin embargo Widow pues tiene un uso más limitado y no le da prioridad, sino que la acción pasa por encima de lo que es la cámara lenta. En esto, las transiciones de las escenas, los fundidos a negros y las transiciones más orgánicas de la edición son pausas reflexivas para Snyder, mientras que Whedon, los cortes son directos e inmediatos, no dan lugar a la reflexión. En cuanto a la intención estética del montaje, hay una aproximación épica y más poética en Snyder, mientras que el modelo de Whedon es muy de blockbuster y directos a la acción. Esto hace que la paleta cromática se haya tratado pues en Snyder, obviamente, con un contenido más de poética y reflexión, que sea oscura y fría, desaturada, donde los grises, azules y negros están muy presentes. Sin embargo, cuando vamos a Whedon y vamos al choque y a la acción, pues es brillante y cálido, como muy saturado de colores vivos para llamar la atención del espectador. En cuanto al contraste lumínico, pues existen sombras marcadas y una estética muy reafirmada en el corte de Snyder, mientras que en Whedon tenemos una iluminación más generalizada, ¿vale? Finalmente, ¿esto que provoca la función narrativa del color? Pues que en Snyder refuerza esos dilemas morales y éticos que pueden tener los superhéroes, mientras que en Whedon se busca una accesibilidad y un impacto mayor en el espectador. Por tanto, los principales resultados que podemos decir es que el montaje y el etalonaje prolongan la visión del director dentro de grandes producciones, a pesar de que existen esas presiones para homogeneizar elementos y, por tanto, llegar a un mayor resultado de taquilla y rendimiento económico. En Snyder el resultado es una obra con una firma muy clara, ritmo pausado, donde hay una épica visual y poética que hemos mencionado anteriormente, mientras que en Whedon el compromiso del director básicamente pasa por realizar, como diríamos, incluso un ajuste de montaje como una especie de encargo que se asemeje a las obras actuales de superhéroes. Finalmente, pese a compartir narrativa y personajes, ambas versiones League nos permiten colocarnos en lugares diferentes de lo que es una película de superhéroes. Y finalmente, como conclusión, podríamos decir que la sinergia entre montaje y telonaje define gran parte de lo que es el estilo cinematográfico de un director o un autor, y que la Snyder Justice League y la Whedon Justice League son la misma película con personajes y tramas, pero que son obras totalmente diferentes y opuestas en estilo y en intencionalidad. Y nada, con esto acabamos nuestra presentación. Esperamos que haya sido de vuestro interés y tanto como nos ha apasionado a nosotros, y buenos días.